¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar sobre trastornos de personalidad. Yo soy la doctora María Teresa Rivera Encinas. Mi sede es el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi, y es un gusto para mí poder ayudarles a entender esta problemática que también es necesaria conocer. Para ello, el índice general y empezamos. No podemos hablar de trastornos de personalidad sin entender bien a qué se refiere la personalidad. Y dicho de otra manera, han habido diferentes aportes a lo largo de la historia, desde el punto de vista etimológico, con respecto al concepto de la personalidad, ya que esta definición ha variado bastante. En un inicio, por estudios, el grupo de Buratti hizo señalando a Kurt Schneider en 1923, definía en un inicio a la personalidad como el conjunto de los sentimientos y valoraciones de las tendencias y voliciones. Sin embargo, esta definición, muy importante para su tiempo, limitaba a la personalidad a un plano más psíquico, excluyendo la inteligencia de dicho concepto. De ahí vinieron más estudiosos como Allport, quien consideraba la personalidad como el constructo psicológico para determinar un conjunto dinámico de características psíquicas de la persona. Y esto significa que la personalidad está compuesta por una serie de rasgos de personalidad que son únicos y específicos para cada persona. Esto hace que, digamos, la dimensión de los rasgos sean perdurables a lo largo de la vida de este individuo. Además, un rasgo de personalidad frente a otro puede predominar en una misma persona, y esto es lo que hace que se diferencie un individuo con otro. Luego viene Delay, afirmando que la personalidad consiste en la organización dinámica de los aspectos cognitivos, afectivos, conativos, fisiológicos y morfológicos de un individuo. Esto implica un concepto un poco más funcional, ya que agrega a la personalidad no solamente el constructo de inteligencia y el plano psíquico, sino también las sensaciones fisiológicas y morfológicas del individuo. Les muestro en la diapositiva un, un, un personaje claro en la historia para definir la personalidad. Y se trata de Theodore Millon, quien define a la personalidad como un constructo que captura el estilo de relacionarse, comportarse, pensar, sentir, afrontar las dificultades de la vida. Implica que la personalidad se compone de categorías o pautas de afrontamiento al medio ambiente, los cuales son aprendidos. Y acá viene muy importante a comentar que nos empieza a hablar sobre una teoría del aprendizaje biosocial, de la cual derivan muchos digamos, muchas formas de entender por qué más adelante en los trastornos esta teoría biosocial explica las conductas que están producidas
por generalmente refuerzos y evitar castigos. El estudio de la personalidad ha seguido, como ustedes ven, y no se ha quedado en la antigüedad. Hasta este año, hasta esta década, hasta este siglo, hemos visto que el constructo de personalidad puede traducirse incluso en la forma como pensamos, sentimos, nos comportamos e interpretamos la realidad. Incluso da hasta un cierto grado de predicción o previsibilidad. Según el DSM-5, que es una guía en donde nosotros vemos los criterios diagnósticos para diferentes trastornos mentales, habla de la personalidad como un conjunto de rasgos que tiene una persona. Y estos rasgos son patrones duraderos en la manera de percibir, pensar y relacionarse con el ambiente y con uno mismo, que se hacen patentes en un amplio margen de contextos personales y sociales. Quiere decir que nosotros utilizamos nuestros rasgos de personalidad, los cuales en teoría son totalmente funcionales de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo, ya sea desde el punto de vista personal o social frente al ambiente. Entonces, podemos definir de acuerdo a esta línea de tiempo de diferentes conceptos y de diferentes, digamos, estudios y personajes a lo largo de la historia, que la personalidad es un patrón complejo con un componente de funcionalidad y un componente adaptativo. Eso quiere decir que en realidad la personalidad, los conceptos que se han dado anteriormente no son excluyentes entre sí, sino que se van definiendo y completando para dar el término completo, perdonen la redundancia, pero desde diferentes puntos de vista, desde el genético, ambiental, de los signos, de los rasgos, etcétera, etcétera. Así que esto va más allá que solo la suma de sus rasgos. Por eso se complementa o se dice que es un patrón complejo. Entonces, la personalidad no se hereda directamente, aunque evidentemente sí existe una predisposición a desarrollarla dentro de un contexto, digamos, durante el crecimiento. Al nacer, en teoría, una persona puede tener algunos rasgos de personalidad y que se van moldeando a lo largo del tiempo por la influencia de los factores ambientales que definirán por sí a esta persona y su propia personalidad. Por eso es que este concepto tan, pero tan importante es necesario entenderlo, porque con ello nosotros vamos a poder notar que la personalidad es prácticamente como el DNI de la persona. Uno puede reconocer a la persona como la forma como se conduce y que es un tanto previsible. Entonces, nosotros, al ver este concepto, también tenemos que ver que existen trastornos de personalidad, es decir, problemas en el funcionamiento de la personalidad, producto de la personalidad del individuo, que es un tanto
Finalmente, este tipo de trastornos de personalidad afectan entre 10 al 20% de la población general y suelen asociarse a otros síndromes clínicos de la esfera mental. Y además de ello, predispone a otros trastornos psiquiátricos, como por ejemplo el trastorno depresivo, los trastornos de ansiedad, entre otros. Lamentablemente, y lo pongo de esta manera, muchas veces algunos trastornos de personalidad interfieren con la respuesta al tratamiento de los otros síndromes clínicos. Y eso quiere decir no necesariamente al tratamiento farmacológico, sino también al tratamiento terapéutico, no farmacológico. Se ha visto en diferentes estudios que los trastornos de personalidad incrementan muchas veces la incapacidad personal para desarrollarse, digamos, o tener un buen funcionamiento en diferentes áreas de la persona, como por ejemplo en el área laboral, académica, interpersonal y familiar. Entonces, por ello, se dice que incluso este tipo de personas tienen mayor probabilidad, de tener morbilidad, es decir, enfermedades concomitantes. Hay un incremento de la mortalidad y también esto hace que muchas veces algún tipo de trastorno de personalidad sea, digamos, un factor de riesgo para cometer suicidio. Los síntomas que se presentan en un trastorno de la personalidad son egosintónicos, es decir, son aceptables para el yo en oposición al síntoma egodistónico, que por el contrario hacen que uno simplemente quiera evitarlo. Y también son aloplásicos, quiere decir que son capaces de intentar modificar el ambiente externo más que a sí mismos. Las personas entonces con trastornos de personalidad no experimentan ansiedad por su conducta inadaptada, dado que en general no sufren por los síntomas que los demás perciben, están poco motivadas para el tratamiento y no muestran generalmente interés por mejorar su situación. En general, según el DSM-5, el cual define los trastornos de personalidad como el patrón permanente de comportamiento y de experiencias internas que se apartan de las expectativas de la cultura del individuo, se transforma a un fenómeno generalizado y poco flexible, que tiene inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana, y es estable a lo largo del tiempo. Además de ello, se manifiesta en al menos 2 de las 4 áreas que les presento. En la cognición, es decir, en el pensamiento, en la afectividad de las emociones, en el funcionamiento interpersonal y en el control de los impulsos. En general, los trastornos de personalidad pueden diagnosticarse cuando los rasgos de esta persona son rígidos y son desadaptativos y producen deterioro funcional o sufrimiento subjetivo.
tenemos una clasificación para identificar a todos los trastornos que les estoy mencionando. Y a lo largo de los estudios, se ha convenido en clasificar a todos los trastornos de personalidad en clústeres. Clúster A, clúster B, clúster C. Clúster, digamos, es la palabra que define a una agrupación de cualquier tipo de conjunto o denominación. Solamente para decirlo en simple, llamemos clúster A la agrupación A, clúster B, agrupación B y clúster C, agrupación C. Entonces, dentro de cada clasificación, de cada clase, de cada clúster, perdón, encontramos en el clúster A al trastorno de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. En el clúster B vemos el trastorno de personalidad antisocial, límite, histriónico, narcisista. Y en el clúster C, al evasivo, dependiente y obsesivo compulsivo. Este tipo de clasificación nos da un orden para poder señalarlos y poder identificarlos y tener una mayor facilidad para el diagnóstico y por ende para el manejo. Veamos el clúster A. Generalmente el clúster A es el grupo de los que se llaman, o sea, de los llamados extraños o excéntricos. Y acá partimos por el primero. El trastorno de personalidad paranoide. El trastorno de personalidad paranoide se trata de la persona que reacciona generalmente negativo, pensando que existe la posibilidad de que quieran hacerle daño en algún contexto que no es el adecuado. Tenemos criterios, según el DSM-5, para identificar al trastorno de personalidad paranoide. Esta desconfianza, como criterio A, desconfianza y suspicacia intensa, es demostrada frente a todos los demás, de tal manera que incluso las otras personas lo ven como muy suspicaz, muy desconfiado de las cosas que normalmente otras personas no tendrían que, por las cuales otras personas no tendrían que reaccionar de este modo. Incluso se dice que este tipo de personalidad se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. Como notan ahí, hay una lista de 7 números, de 7 hechos, como por ejemplo, la sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. Como el grupo 2, la preocupación injustificada de la lealtad del resto hacia ellos. 3, la poca disposición en confiar en los demás debido al miedo injustificado. En fin, incluso empieza a haber una especie de lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores con respecto a los hechos que puedan suceder en el entorno. Como por ejemplo, el hecho de que una persona pueda coger momentáneamente el lapicero de este individuo, significa para él que lo está denigrando. Es un ejemplo de los tantos que pueden haber. Hay una especie de rencor persistente. No olvida los insultos, los desaires, e incluso piensan que son totalmente, digamos,
conscientes el resto de personas para que esto haya sucedido. Lo han hecho de verdad por malos. Hay una percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y hay una disposición a reaccionar rápidamente con enfado o contraatacar. Hay una sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad incluso del cónyuge o la pareja, a lo que denominamos nosotros como celotipia. Y esto, como ustedes pueden ver, puede incluso confundirse con un trastorno psicótico, como la esquizofrenia. Pero el trastorno de personalidad es un constructo, es un patrón que está establecido a lo largo de la vida de la persona. Entonces, no se puede atribuir, si es que apareciera, digamos, todos los criterios que normalmente ya han visto en esquizofrenia, definitivamente este diagnóstico sale por descarte y se compone nada más como esquizofrenia. Si es que la persona no tiene esquizofrenia, trastorno bipolar, un cuadro depresivo con características psicóticas o algún otro trastorno psicótico o alguna afectación médica que pueda hacer variar este tipo de comportamiento, simplemente es un trastorno de personalidad paranoide. Por favor, revisen la nota que está ahí abajo. Seguimos con el trastorno esquizoide de la personalidad, el cual generalmente lo llamamos solitario e inexpresivo. También tiene criterios para poder definirlo. Este tiene que ver con un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en algunos contextos interpersonales. Nuevamente, la característica principal, no solo de este, sino de todos los trastornos de personalidad, es que inician las primeras etapas de la edad adulta o casi finales de la adolescencia, y también se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos, como por ejemplo, no desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluso el formar parte de una familia. Casi siempre elige actividades solitarias, muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona, disfruta con pocas o con ninguna actividad, no tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de sus familiares de primer grado. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas. Y se muestra emocionalmente frío, con un desapego, digamos, llamativo, o con una afectividad un tanto plana. Nuevamente quiero que lean el criterio B y la nota de abajo. Este tipo de trastorno de personalidad esquizoide es muchas veces no entendido, porque la persona no sufre por estar sola. Por el contrario, prefiere estar sola. Entonces, eso es un claro, digamos, criterio a tener en cuenta en este tipo de individuos. Llegamos al trastorno de personalidad esquizotípico. Y así como Willy Wonka, vamos a notar que existe un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiestan generalmente por un comportamiento excéntrico. Hay distorsiones cognitivas e incluso a veces perceptivas,
que se caracterizan generalmente por 5 más de los hechos que ustedes pueden ver en pantalla. Hay ideas de referencia, a diferencia de delirios de referencia que nosotros hemos visto en psiquiatría, a los que denominamos delusiones de referencia. Ideas de referencia tienen que ver con la emoción que causa el pensamiento de creer que hay personas en el entorno o hay situaciones en el entorno que se interpretan mal y se refieren a uno mismo. Además de tener creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en su comportamiento y no concuerda con las normas culturales, como por ejemplo esto de tener supersticiones, creer en la clarividencia, telepatía o cosas de ese tipo. También esto puede afectar como rasgos de personalidad en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extravagantes. Las personas que son llamados esquizotípicos tienen generalmente y creen fervientemente las experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones. Tienen un pensamiento y discursos extraños, muy estereotipado, metafórico, existe un afecto inapropiado, también pueden haber ideas paranoides, algo de desconfianza, tienen un comportamiento muy excéntrico, muy extraño, muy particular, y es muchas veces evidente en el grupo, pero estos no tienen amigos íntimos ni confidentes, excepto de los familiares de primer grado. Y existe una gran ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos. Evidentemente, este tipo de trastorno esquizotípico no tiene que ver o no se produce en el curso de la esquizofrenia o en los otros que mencionan ahí. Este es el resumen en imágenes del clúster A, que como vemos, tenemos trastorno paranoide, el cual vive desconfiado del día, desde que amanece hasta la noche. El esquizoide, el que simplemente es como que o sea, no, contigo no me quiero juntar, no, prefiero estar solo, ¿entienden? Y el esquizotípico, en donde es la persona que excéntrica, hasta un poco peculiar en la conducta, que tiene creencias muy mágicas, supersticiosas, en fin. Ahora nos vamos al clúster B. El clúster B se caracteriza por tener este grupo de trastornos de personalidad. Y acá veremos al antisocial, al borderline, al histriónico y al narcisista. Empecemos con el trastorno de personalidad antisocial. Y esta persona con este tipo de trastorno de personalidad es el típico, digamos, individuo que no le importa quién esté al frente para cumplir sus objetivos. Según, digamos, la guía DSM-5, existe un patrón de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Generalmente se produce desde los 15 años de edad, a veces antes, en la realidad y en la práctica es antes,
pero según la guía, desde los 15 años si nos quedamos ahí para efectos del examen. Y que se manifiesta por los demás hechos que aparecen ahí. Incumplimiento de las normas sociales, existen bastantes motivos por los cuales han sido detenidos, son mentirosos repetidas veces solamente para satisfacer su propio beneficio. Son muy impulsivos, tienen bastante, digamos, tienen bastante planificación con anticipación para actuar en contra de algún individuo, alguna persona. Luego también hablan sobre la irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas. Existe bastante desatención en su propia seguridad o de los demás. Muy irresponsable, incapaz de tener un comportamiento, digamos, laboral coherente, ni cumplir con ninguna obligación económica. Lo más importante de esto es que hay una ausencia de remordimiento. Hay una gran indiferencia con respecto al hecho de haber herido, matado, maltratado, robado, secuestrado, incluso abusado psicológica, física, sexualmente a alguien. La ausencia de remordimiento generalmente es uno de los puntos claves para identificar a una persona con este tipo de personalidad. En general, según, digamos, la guía internacional, podemos definir la personalidad como definición o constructo recién cuando la persona tiene 18 años. Eso va para todos nosotros, ya sea tengamos personalidades, digamos, funcionales o disfuncionales. Y esto no se produce en otro curso como enfermedad. Seguimos con el trastorno de personalidad borderline, llamada también emocionalmente inestable, límite o limítrofe. En este trastorno de personalidad, recuerden que esto es nada más para tener una guía de cómo identificar a las personas que padecen de este tipo de personalidad, ya que muchas veces las etiquetas duelen y hacen sufrir bastante. Estas personas tienen características suficientes para notar la inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos. Generalmente se caracterizan por tener una gran impulsividad y esto generalmente comienza en las primeras etapas de la edad adulta y que está presente en diversos contextos. Quiero señalar de manera nuevamente real, práctica, que según la guía, según el examen, esto es así, pero en la realidad muchas veces se ve que este tipo de conductas inadecuadas que ustedes están viendo, agresividad, impulsividad, la inestabilidad en general emocional, puede debutar en la adolescencia, incluso en la adolescencia temprana. Y hay unas características importantísimas que no es por nada, es muy frecuente de observar incluso en población universitaria. Mayormente mujeres padecen este tipo de trastorno en vez de hombres. Y
este tipo de personalidad, trastorno, perdón, tiene esfuerzos desesperados para evitar el desamparo. Trata de hacer lo imposible para quedarse con alguien, con un individuo, por más de que justamente el individuo pueda hasta incluso maltratarla. Hay un patrón de relaciones interpersonales inestables. Y quiero recalcar que acá no se trata nada más con la pareja, sino también con la familia. Y que hay también una alternancia entre idealización y devaluación. O sea, primero te amo y luego te odio. Hay una alteración de la identidad. Tiene que ver con una inestabilidad intensa y persistente de la imagen, de la autoimagen y del sentido del yo. Puede haber también esta impulsividad que puede ser también potencialmente autolesiva, como el hecho de utilizar gastos, sexo, drogas, atracones por alimento, etc. Un comportamiento o actitud amenazantes con respecto a cometer suicidio o comportamientos autolesivos o de automutilación. La inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo tiene que ver con momentos de mucha cólera, que pueden durar muchas horas y que suben rápidamente y a veces necesitan mucho tiempo para luego volver a la tranquilidad. El punto 7 tiene que ver con, digamos, la sensación crónica de vacío que entre varios autores, como Marshall Linehan, han tratado de explicar la fuente de esta sensación de vacío, pero más o menos para explicarles, tiene que ver con esta sensación de ahogo, digamos, falta dentro de nuestro ser que está desde muy adolescente, muy pequeño y que puede durar muchos años luego. Como les vuelvo a repetir, hay una gran dificultad para controlar la ira. Y también cuando el trastorno de personalidad limítrofe tiene, digamos, algunos momentos en que están relacionados con el estrés o con mayor, digamos, grado de inestabilidad, pueden tener incluso ideas paranoides que se llaman procesos micropsicóticos o también síntomas disociativos, es decir, ese tipo de disociación como que pérdida de una alteración de la conciencia del yo para saber en qué momento he hecho algunas cosas sin darme cuenta. Es cuando llegan a este estado, de verdad, los casos se convierten en muy complejos y se necesita del manejo adecuado para que la persona con trastorno de personalidad limítrofe no se quite la vida. El trastorno histriónico de la personalidad tiene que ver con un patrón de emotividad excesiva y de búsqueda de atención, que generalmente comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diferentes contextos. Necesita ser el centro de atención la mayor parte del tiempo y la interacción que puede tener con el resto de personas frecuentemente tiene que ver con un comportamiento sexualmente
seductor o provocativo, a veces de forma muy inapropiada. Presenta cambios rápidos de expresión, digamos, en las emociones. Utiliza bastante los aspectos físicos para atraer la atención. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y carece de detalles. Es muy dramática, es muy teatral y expresa exageradamente la emoción. Por supuesto que también es muy sugestionable, es decir, que es fácilmente influenciable por el resto. Y es más, considera que las relaciones son más estrechas de los que son en realidad. La personalidad histriónica es prácticamente lo que nosotros vemos en las novelas generalmente mexicanas. Son de esa manera como se conduce. El trastorno narcisista, la personalidad, tiene que ver más que todo con esta sensación de grandeza, de yo soy más que el resto. Y hay una necesidad abrumadora de tener o necesitar la admiración del resto. Y a su vez hay una gran falta de empatía. Y tiene que ver con conductas llamadas como prepotencia, tratando de exagerar algunos logros o talentos y esperando ser reconocido como superior. Está tan absorto en sus ideas que muchas veces el resto no tiene nada que ver con él. Es especial y único. Y solo pueden comprenderle personas que pertenecen a su estatus, una cosa así. Y tiene esta sensación excesiva de sentir un privilegio extra por ser como es. Y por ello muchas veces se aprovecha de los demás para sus propios fines. Al carecer de empatía, no está dispuesto a reconocer o a identificar los sentimientos del resto, porque obviamente solo se centra en los intereses personales. Y si es que por A o B sucediera que alguien en el entorno tiene algo más que esta persona, frecuentemente siente envidia. O también puede suceder lo contrario, que siente que por él ser superior al resto, todo el resto le tiene envidia. Entonces es muy arrogante, hay mucho comportamiento de superioridad. El resumen de este clúster viene a ser como el clúster salvaje, dramático, impulsivo y hasta errático, pues. Entonces, como ven en las imágenes, en los dibujitos, el clúster B está relacionado con el antisocial, el que se va a la cárcel matando a su propia madre, sin importarle nada. El emocional o el inestable emocionalmente o borderline, en la que borderline porque está en el límite entre lo que anteriormente o antiguamente llamábamos neurosis y la psicosis. Por eso se llama borderline. Y el histriónico que es solo yo, seductor, que necesita mucha atención del resto, y el narcisista, en el que todos tenemos que venerarlo. Llegamos al clúster C. En el clúster C están estos tres digamos, trastornos de personalidad, que son pues el evitativo, el dependiente, el obsesivo compulsivo
Y este clúster se reconoce generalmente porque son los llamados ansiosos o temerosos, porque tienen un elevado nivel de miedo o ansiedad, por lo que la conducta usual de este grupo es la evitación, y tienen muy poca tolerancia a la incertidumbre y a la frustración. El trastorno de personalidad evitativa tiene que ver con, al contrario del trastorno de personalidad que van a revisar, que no sufre cuando está solo, esta persona que está acá, que tiene una personalidad evasiva o evitativa, la verdad es que sí, sufre. Hay una gran hipersensibilidad a la evaluación negativa. Existe bastante miedo y miedo a la crítica, la desaprobación y el rechazo. Por eso es que muchas veces se evita algunas actividades que implican contacto interpersonal significativo. Además de ello, se muestra retraído, se preocupa bastante por ser rechazado, es muy introvertido o inhibido, y por ello se ve a sí mismo como inepto, poco atractivo, inferior al resto, y por ello generalmente sufre mucho. Y esta persona en realidad, en el fondo, quiere tener este tipo de reunión. Esta persona sí quiere pertenecer al grupo, pero como es totalmente evasivo, no puede, el miedo le gana. Por eso es que está poco dispuesto a establecer algún tipo de relación con los demás. El trastorno de personalidad dependiente tiene que ver con justamente la necesidad excesiva de que lo cuiden, y lo que muchas veces conlleva a un comportamiento totalmente sumiso, pero al extremo, y que muchas veces significa que necesita de la aprobación del resto para poder tomar decisiones. Si no, no puede. Además, necesita del resto para asumir las responsabilidades, generalmente importantes. Son totalmente, tienen bastante dificultad para decir que no, cuando a ellos, a pesar de lo que piensan, saben que no está bien lo que les están pidiendo. No pueden generalmente iniciar proyectos por sí solos y necesitan de la aprobación, aceptación del resto, y por eso pueden hacer voluntariamente cosas que le desagradan, solo para complacer a la otra persona y que no les deje. Entonces, justamente por ello, se sienten incómodos, incapaces, necesitan de relaciones constantes para que lo cuiden y lo apoyen, y una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y que tengan que cuidar de él mismo. Entonces, una persona dependiente termina incluso, siendo humillado, pero lo peor de todo es que voluntariamente se es humillado para que no lo dejen. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, llamado también anancástico, como lo ven, tiene que ver más que todo con el orden, el perfeccionismo. Pero esto quiero que entiendan que la personalidad o el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva no es lo mismo que el TOC
o el trastorno obsesivo compulsivo. No es lo mismo. Uno es el trastorno de personalidad y el otro es el trastorno obsesivo compulsivo que ustedes seguramente van a ver o ya han visto en anteriores clases. Acá tiene que ver con el constructo de personalidad que está preocupado enormemente por el perfeccionismo, detalles, normas, orden, tanto así que muchas veces puede descuidar el objetivo principal de algunas actividades que se le asignan. Entonces, muchas veces por tratar de ser recontra perfeccionistas, se demoran en, por ejemplo, completar algún proyecto o tarea porque es muy crítico, muy estricto, muy rígido en el pensamiento y en cómo tiene que quedar este proyecto. Y como no llega o sea, no es tan fácil llegar a este ideal, se demora, se demora, se demora. Por eso tiene bastante dedicación al trabajo, a la productividad, y excluye generalmente a la actividad social, incluso a los amigos. Es demasiado rígido en temas de moralidad, de ética, de valores, y justamente está poco dispuesto a delegar funciones, a menos que el resto se someta a lo que él quiere. También es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles, aunque no tengan valor sentimental. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás, y como les vuelvo a repetir, es muy obstinado, rígido, por más de que pueda haber otro tipo de solución. En el resumen del clúster C, que tiene que ver con el clúster de preocupación excesiva, ansiedad y temerosos, vemos al evitativo, al dependiente, al obsesivo compulsivo, en donde cada uno de ellos tiene un patrón que lo identifica y que justamente necesitan ser trabajados. Y por ello, llegamos al tratamiento. Nosotros tenemos que identificar en el tratamiento si el trastorno de personalidad para esto tiene alguna comorbilidad médica. Es decir, si tiene a la vez algún otro tipo de trastorno psiquiátrico o médico para poder tratarlo. Existe bastante asociación de trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad con trastornos de personalidad. Existe bastante asociación de trastorno de abuso de sustancias con trastornos de personalidad. Entonces, nosotros utilizamos tratamiento farmacológico no exactamente para el trastorno de personalidad, sino para la comorbilidad. Sin embargo, si nosotros notamos que alguno de estos son muy impulsivos o están sufriendo por bastantes ideas delusivas o, por ejemplo, son muy agresivos, muchas veces los psiquiatras tenemos que indicar algún tipo de medicación para bajar ese tipo de síntomas que pueden ser muy perjudiciales para el resto de las personas, incluso para ellos mismos. Con ello, también tenemos que evaluar la necesidad del tratamiento ambulatorio versus el hospitalario. Generalmente, los trastornos de personalidad no se hospitalizan, a menos que haya sucedido algo grave,
como un intento de suicidio u otra cosa. Acá el punto focal tiene que ver con la psicoterapia y el tipo de psicoterapia que generalmente se utiliza está relacionado a la persona, al tipo de personalidad que tiene, al modo de enfrentar las cosas, a la comorbilidad, porque no es lo mismo tener solamente, por ejemplo, un trastorno de personalidad límite que un trastorno de personalidad límite con abuso de sustancias, con trastorno de ansiedad generalizada y pánico. No es lo mismo. La psicoterapia definitivamente es funcional, pero se basa sobre todo en las metas del individuo, es decir, qué quiere, a dónde quiere llegar y qué quiere conseguir en el futuro. Entonces, esto tiene que ver con los trastornos de personalidad, chicos. Las fuentes de información están ahí, lo pueden observar y bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Gracias.